sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya no, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Versículo 24, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo somos salvos? Mediante la fe. Entonces, Romanos 3:24, ¿qué dice? Ese es el versículo clave del libro de Romanos. Somos justificados. Somos justificados. Justificados. Somos perdonados. ¿Por qué? Por su gracia. Por su gracia. ¿Por qué? Porque justo no hay uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Todos se desvían. Todos son inútiles, dice. Palabra fuerte que dice Dios. Pero entonces, ¿cómo llegamos a ser justificados nosotros? Llegamos a ser justificados, llegamos a ser justificación, significa perdón. ¿Cómo llegamos a ser justificados? Si nosotros supuestamente no hay nada bueno en nosotros. ¿Cómo llegamos a ser justificados? Pregunta. Por la gracia de Jesús, porque creemos en Jesús. Acá dice por gracia. Pero ahora, versículo 21, aparte de la ley se ha manifestado la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? Cristo. Bien, la justicia es Cristo. Para que yo reciba justificación, ¿qué necesito? En Cristo. Necesito a Cristo. ¿Y cómo necesito a Cristo? ¿Cómo actúa Cristo? Por gracia. ¿Eh? Bien, eso lo vimos el sábado pasado. Eso es importante. Necesito a Cristo viviendo dentro mío. Ah, eso es obvio. No es tan obvio, porque muchos creen en Cristo. Pero el salvar, la salvación se obtiene no creyendo en Cristo, sino Cristo viviendo dentro de uno. ¿Cómo viviendo? Claro, los ángeles malos también creen en Cristo. El Papa Francisquito también cree en Cristo, pero Cristo no vive dentro de él. Entonces, esa es la diferencia en que uno pueda ser salvo. Ahora, Dios, mediante su Hijo, justifica a la tierra, ¿sí o no? ¿Esto tiene algo que ver el hombre en la justificación? ¿Sí o no? No tiene nada que ver el hombre en la justificación. El hombre en la justificación, cuando recibe, ¿tiene que obrar? Sí. Obra por la fe. Debería por. Porque Cristo mora en él. Ahora, una vez que recibe la justificación, esto se llama
en palabra teológica, ¿cómo se llama el recibir la justificación? ¿Cómo se llama? Imputado. Esto se llama la justicia imputada. Y después tenemos que esto es por la fe, ¿sí o no? Esto se cree y se cuenta por justicia. Se cree que Dios te lo brinda y va contado por justicia. Ahora, luego de la justificación por la fe, que son los primeros pasos del cristiano, luego el cristiano sigue avanzando. ¿Y cuáles son los otros pasos? Hay un paso más luego de la justificación. Santificación. Luego tenemos la santificación. ¿Y la santificación cómo es? Por fe. ¿Cómo se desarrolla la santificación? Lo hay en la palabra. La santificación no es que yo debo vencer cosas. Sí. Sí. La santificación no significa que debo apartar cosas de mi vida. ¿No es por obra? No, por fe. Pero también hay que hacer. Claro, la fe más las obras. Así como la justificación es por fe imputada, la santificación ahora en este caso Impartido. es impartida. Como impartida. No se te da. No, Él va dando de acuerdo Al que Va camina. creciendo cada uno. a lo que va haciendo las personas, como lo que va haciendo. No dice usted que la obra no tiene nada que ver, sí, pero está el declinar mi voluntad, está dar la sumisión a Dios, que Él me guíe. Entonces, esta santificación que es impartida también es por fe. Y luego tenemos una tercera etapa, que bueno, no sé si se conoce mucho, pero también he escuchado mucho que se nombra también. ¿Cuál sería la tercera etapa? Esas son las tres etapas del cristiano. ¿Cuál es la última etapa? ¿Alguien sabe? No. Glorificación. La glorificación es la tercera etapa. ¿Y cómo se efectúa la glorificación? Cuando ya está santificado. Cuando la persona se encuentra con Cristo Jesús, luego de haber recibido la justificación, avanza en la santificación y luego recibe la santificación. Este es el trabajo, este es el avance del cristiano. Entonces, ya terminado esto, las personas idóneas para vivir eternamente. Entonces, la justificación es impartida, la santificación, imputada, la santificación también es impartida y la glorificación se efectúa cuando Cristo llega a esta tierra y cada uno de nosotros somos mudados a un nuevo cuerpo sin pecado. Otra cosita que quería decirle, Cristo, que es la justicia, ahora se ha revelado, versículo 21, ahora se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Toda la ley, todos los profetas hablan de qué? De que iba a venir una persona para expiación de nuestros pecados. Será, como dice, como cordero será llevado al matadero, decía el libro de Isaías, que él cargará el pecado de todo el mundo. Ya los profetas hablaron de este Mesías. La ley habla de ese Mesías. Toda la Biblia habla sobre ese Mesías. Ese Mesías es la justicia de Cristo. Ahora esa justicia debe vivir en nosotros. Cuando la justicia, que es una persona,
es una persona, la justicia vive dentro de nosotros, como estuvimos viendo el sábado pasado, tiene que vivir dentro de nosotros, y para que viva dentro de nuestro ser, ¿qué tenemos que hacer? ¿Se acuerdan que yo les dije el dibujito? Morir al yo. Para que él pueda vivir, nosotros tenemos ocupado el lugar. Entonces debe morir el yo para que pueda Cristo vivir en nosotros. Entonces el yo tiene que morir. Esto es algo antinatural, el que el yo muera, porque el yo quiere vivir. El yo se aferra y se alimenta. El yo se alimenta del pecado. Crece, se fortalece con las tentaciones el yo. Entonces, una vez que nosotros aceptamos la justicia, Cristo vive dentro de nuestros corazones. Ahora que Cristo vive dentro de nosotros, ¿qué sucede? Ahora sucede la cosa más rara. El ministerio del... Ahora ocurre lo más raro, porque si en el versículo 3 dice, no hay justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, todos se desvían, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Ahora la persona que tiene viviendo a Cristo dentro de él, dentro de su corazón, ahora esta persona delante de Dios, ¿qué sucede? Es declarada justa. Algo que en la carne es imposible, pero en lo espiritual la persona delante de Dios llega a ser justa, delante de Dios llega a ser acepto en el amado. Eso es algo raro, es raro ver eso. Entonces, estos son los pasos que el cristiano debe seguir. Ahora, nosotros conocimos la justificación por la fe. Y déjeme decirlo, ya no debemos quedarnos aquí. Debemos avanzar. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ya deberíamos estar transitando en el camino de la santificación, porque la santificación no es imputada. La santificación no se te la da. Bueno, yo no quiero, igual, bueno, toma, igual te lo doy. No sucede así. La persona tiene que ser idónea para que la santificación pueda impartírsele a cada uno. Entonces, para ser impartida, ¿Dios qué busca de las personas? La disposición. Bien. ¿Qué otra cosita más puede buscar? Fe. ¿Eh? Fe. Fe fue el primer paso. Fe, el primer paso es yo no sé nada, Dios me busca. Yo no sé nada, Dios me muestra que hay una ley. Dios me muestra que yo estoy transgrediendo una ley. Bueno, yo no sé, no desconozco. Pero ahora la santificación es... ¿Qué significa la santificación? Andar en el camino de Dios. Puede ser, puede ser. ¿Qué es la santificación? No era morir al yo. Tener a Cristo en el corazón. Sí. Santificación puede ser eso. La santificación es tener el carácter de Dios. Reflejar el carácter de Dios. Esa es la santificación. Una obra que no tiene un tiempo específico para que se pueda cumplir. Una persona santa, ¿qué características tiene? Por fuera, exterior. Más seguro. ¿Se le nota algo por afuera? Sí. La manera de las actitudes. Refleja a Cristo. Se ha despojado del yo, se ha despojado, o sea, Pero sí simplemente mirarlo. Yo lo miro. Si no hace nada, no. No. ¿cómo la vas a Yo no puedo notar, ¿no? si la persona no miente, no engaña, no roba, no, o sea, todas las cosas que Dios abomina? A simple vista no puedo discernir si la persona santificada, no puedo discernir nada. No hay algo que... No brilla. No. Está brillando. No. Es como igual que otro. Pero por sus No, frutos pero los siempre conoceréis, hay- dice Jesús. Pero siempre hay algo, porque te acordás que a los discípulos le decían, le veían distintos, o sea, ya tu forma de
el rostro, todo, o sea, hay algo que lo cambia quizá a la persona. Ya deberíamos andar por este camino, pero bueno, estamos estudiando, estamos repasando la justificación. Y la justificación, hay una palabrita que dijo Pablo estos sábados, este y el anterior, que siempre se fue repitiendo. Y eso es necesario que siempre se repita, porque nosotros necesitamos repetir para que se nos quede grabado. El trabajo de la justificación también es un regalo. Sí, ¿te acuerdas que habías dicho que era un proceso? Entonces esto va haciendo trabajo en nosotros. Y entre la justificación y la santificación ahí tiene que haber ese trabajo de aceptar, el trabajo de someternos a Dios para que Él pueda trabajar. Y en ese proceso, que no sabemos cuánto dura, en algunos más, otros menos, porque cada uno de nosotros tiene una medida de fe diferente. La fe de Él no es la misma que la que puedas tener vos, Juan. Entonces, hasta puede ser que Él al comienzo tenga una medida mucho superior en fe, pero después se va quedando, porque el trabajo de la justificación y se quedó, y no pasó a la santificación. Y en la santificación tenemos que buscar que Dios me imparta la santificación, que me dé en cuanto a lo que yo voy declinando y voy sometiéndome a Él, lo que Él me vaya pidiendo. Entonces, esto es un proceso lento, como dice el libro de San Marcos, capítulo 4, verso 28. ¿Qué dice? San Marcos 4, 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de la espiga. Hierba, ¿qué más? Bien. Luego Primero grano, luego, no, No, tierra, primero hierba, primero. después Hierba, espiga. espiga, espiga, después grano. después la espiga llena de grano, espiga, grano y después la espiga llena de grano. espiga con grano. ¿Qué más? Nada más. Hierba, espiga, grano y después la espiga que tiene lleno de granos. Y él te llevó a la... Entonces, esto es un proceso. Sí. ¿Cuánto tiempo pasa? Pasan meses. Sí. Lo mismo pasa con nosotros. No es de un día al otro. Yo ya recibí la justificación. Ahora, la justificación que es recibida en mí, soy salvo por eso. Yo lo obtengo y yo voy a ser salvo. ¿Sí o no? Cuando yo recibo la justificación, ¿soy salvo o no soy salvo? Sí. ¿O está faltando algo? Yo ya recibí la justificación. Yo acepto que Cristo es el Salvador. Ya está. ¿Soy salvo, sí o no? ¿No hablamos de eso los otros sábados? ¿No hablamos así? Tú sabes si tenía Cristo. Tu vida. Primera de Juan, versículo 5. Y habíamos dicho que este versículo tenemos que anotarlo. 1:5. No, primera de Juan, capítulo 5, verso 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida eterna es su Hijo. Está en su Hijo. ¿Qué dio el testimonio? Dios dio un testimonio que Él nos va a brindar vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Y Cristo dijo, yo soy la vida. Y Dios dio que Él es la vida. El que tiene al Hijo entonces tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo pues no tiene la vida. Esto es simple. Vos tenés al Hijo
sos salvo. No tenés al Hijo, no sos salvo. Vos tenés al Hijo, sos justificado. Vos tenés al Hijo, sos santo y justo delante de Dios. Que es terrible esa palabrita, ¿no? Como la persona llega a ser santa delante de Dios. ¿Sí? Pero no peca. Una persona justificada comete pecado. Sí. Yo creo que sí. Como decía de cómo Dios lo consideraba perfecto. Una persona santa peca. No. Ahí es diferente. Una persona santa, perfecta. Porque él está demostrando el cambio que hay en su vida. Si no, ya no sería santo. Una persona santificada no comete ni un pecado. No debería. Qué tema, ¿no? Y esa es la diferencia entre la justificación y la santificación. Ahora, la justificación ocurre cuando, bueno, yo en mi ignorancia, ahora Dios me presenta el plan de la redención y el tema de la salvación. Pero ¿y cuándo sucede el tema de la santificación? ¿Ocurre después del tiempo de angustia? ¿Ocurre después del sellamiento? ¿Ocurre después del milenio? ¿Cuándo ocurre la santificación? Antes del sellamiento. ¿Cuándo ocurre la santificación? ¿Qué tiempo? Ni santo. ¿Alguna otra opinión? Si no, no puede ser sellado. ¿Cuándo ocurre la santificación? Cuando conoció a Cristo. ¿Llegó la época o todavía falta? Está predicho. Todavía. Tenemos que esperar un poquito más. Tenemos que esperar la salida de la ley dominical. Tenemos que esperar la caída de plagas para que se efectúe la santificación. ¿O no? ¿Cuándo es el momento? Preguntaban. Sí. Hoy. Bien, 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 bien. La santificación es hoy. ¿Puede haber personas santificadas hoy? ¿Sí? Sí. ¿Puede haber personas justificadas hoy? Sí. ¿Puede haber personas glorificadas hoy? No. Bien, Pablo. Eso es Glorificada, lo ¿no? que Dios va a dar. Porque la glorificación es el toque de lo que ya la persona es. La persona ansió que Cristo viva en él. La persona ansió que la ley sea su delicia. Ansió no gozarse del pecado. Entonces esa persona necesita el toque de la eternidad. Entonces debe ser mudada su piel, porque falta eso para ser glorificado. Falta eso para que se complete, ya que Él es santo, que siga viviendo santificadamente. Entonces Dios muda su piel y se le da ¿qué? Porque no solamente cada uno de ustedes va a ser mudado de piel, y mudado de piel es otra piel. ¿Qué piel? Una piel no corruptible. ¿Qué piel? Una piel santa. ¿Qué piel? Una piel que luego va a ser recubierta de un manto de luz. ¿Cómo manto de luz? ¿Ustedes ven la luna como brilla? ¿Ven las estrellas como brillan? Bueno, así vamos a brillar nosotros. Con ese manto de luz. ¿Por qué? Porque hemos recibido la justicia de Cristo. Y Cristo es vida. Cristo es el camino. Cristo es luz. Porque si Dios tiene poder, tiene luz y tiene energía para crear y sustentar. Sustenta al que acepta la justificación, pero también sustenta y da vida al que es, ¿cómo se llama? Al que no cree y es un idólatra, también le da vida. Miren lo misericordioso que es. En cambio nosotros, ¿cómo somos? Bueno, vos me tratás mal, bueno, no te ayudo más. Me hablaste mal, bueno, ya no te mando mensajito. En cambio Dios no. Dios con el que lo despotrica, con el que lo maldice, Él le sigue dando vida, le sigue dando lluvia, le sigue haciendo escuchar los pajaritos. Ese Dios, ese es el que justifica. Entonces, esto es un proceso. Ahora que ya conocí la justicia, ahora yo camino perdonado, en un estado de perdón continuo.
yo puedo ser santo y cometer algunas cosas. Vivo en un perdón continuo. Todos los pecados fueron perdonados. Pero si yo soy santificado y en algún momento caigo, ¿por qué no dijo la otra vez que uno puede caer en un estado de santificación? Es interesante. El que tiene el Hijo tiene la vida. Entonces, es necesario que nosotros tengamos primeramente, para no confundirnos, primeramente debemos buscar a Cristo, usar la regla que tenemos nosotros de contemplación. Y habíamos leído nosotros, así como dice San Juan, capítulo 5, y una vez que tengamos a Cristo, en esto dice el capítulo 5, versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Cuando guardamos sus mandamientos y amamos a Dios, ¿vamos a amar a quién? A nuestro prójimo lo vamos a amar. Ese es la fe que vence al mundo. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo el que es nacido de Dios, porque ahora esta persona vuelve a nacer, esa persona vuelve a ser una nueva criatura. ¿Por qué una nueva criatura? Porque ya no hay yo, que ahora está Cristo. Entonces esta persona nace de nuevo. Eso es lo que no entendió Nicodemo. Eso es lo que no entienden varios, que para poder vencer hay que nacer de nuevo. No se puede vencer en lo carnal. No se puede vencer las tentaciones en lo carnal. No se puede. Ay, ¿cómo Cristo venció? Cristo venció en lo espiritual. Juan el Bautista venció en lo espiritual. Elías venció en lo espiritual. Enoc fue transportado por vivir espiritualmente. Nosotros no vamos a poder vencer en lo carnal, sino en lo espiritual. ¿Por qué? Porque en lo espiritual es donde la persona vuelve a nacer. En lo espiritual es donde la persona es transformada. Y muchos piensan carnalmente. Muchos deciden carnalmente, toman decisiones carnalmente, cuando sus decisiones, si nosotros decimos que Cristo vive en nosotros espiritualmente, entonces las decisiones deben ser espirituales, hermano. No carnales. Ahí es donde entra el problema. Ahí por qué lloramos, por qué nos afligimos, por qué estamos dolidos, por qué estamos con cara triste. Todo eso sucede porque vivimos una vida carnal. Y la vida carnal, también vimos estos sábados, da su fruto. ¿Y cuáles son los frutos de la carne? Odio, malicia, maledicencia, enojo, pleitos, peleas. Todo eso son obras de la carne. Gestos, ¿se acuerdan que hablamos el sábado pasado? Estuvimos hablando de los gestos de la cara. Los ojos, la mirada, las muecas en la boca, las manos. Todo puede ser para bendición o puede ser para ¿qué? Para maldición. Todo. Por eso es que Dios cuida en cuanto a las personas en esas cosas que a veces nosotros pensamos, ¿y Dios tiene algo que ver? Claro que tiene que ver. Es como que yo entre a alguien una visita. Entre una visita y ve y allá el otro se está durmiendo, allá el otro se está durmiendo. Entonces, ¿qué va a decir? Bueno, no está interesante esto, ¿no? ¿Sí o no? Por eso que Dios tiene su ley y su comportamiento dentro de la iglesia de Dios. ¿Y por qué haces eso? Porque yo quiero vivir espiritualmente, no carnalmente. Continúa entonces. Somos tan insensibles como pueblo peculiar y nación santa. El amor que no se puede narrar que Dios ha manifestado por nosotros. La salvación no consiste ni en ser bautizado. Entonces no me tengo que bautizar. No dice eso. La salvación no consiste en eso. No consiste ni en tener nuestros nombres registrados en los libros de la iglesia,
ni en predicar en la verdad presente, sino que consiste en una unión viviente con Jesucristo, en ser renovado en el corazón, en hacer las obras de Cristo con fe y trabajar con amor, paciencia, humildad y esperanza. Cada persona que está unida con Cristo llega a ser un misionero viviente para todos los que viven a su alrededor. Eso lo leímos la semana pasada. Claro, en esto conocemos, primera de Juan, que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El que ama a Dios va siempre, escuchen bien, siempre el que ama a Dios va a amar al prójimo. Si ama a Dios, ¿puede no amarlo al hermano? ¿Puede suceder eso? No, pero eso sucede, hermano. Sino, ¿por qué vienen tantas peleas, los pleitos dentro de las iglesias? Y este hace esto, el otro dice esto, y me dijo esto, y aquello, y el otro, y esto, tantas cosas. Ojalá que los hombres y las mujeres que profesan la verdad despertasen, tomasen el yugo de Cristo y levantasen las cargas de Él. Se necesitan personas que no tengan solamente un interés nominal, sino un interés como el de Cristo, sin egoísmo, un ardor intenso que no vacile bajo las dificultades, ni se enfríe a causa de la abundancia de la iniquidad. Entonces, debe haber una transformación en la vida de nosotros. Si ya nosotros aceptamos la justificación, ya tenemos que estar caminando en la santificación. Y la santificación es hierba, espiga en grano, ¿sí o no? ¿Dónde estamos nosotros? ¿En qué parte estamos nosotros? Hermano, ya estamos hierba, estamos espiga, ya está esperando que la espiga saque el grano. Entonces, una vez que el hombre es perdonado, una vez que Cristo vive en el hombre, ¿qué va a hacer el hombre ahora? Una vez que el hombre es salvo, una vez que lo tiene a Cristo, tiene la vida, ahora ¿qué va a hacer ese hombre? Ese hombre justificado, ¿qué va a hacer? ¿Va a empezar a qué? Trabajar en carácter. Esa persona va a empezar a obrar, va a empezar a dar fruto. Por eso yo les dije estos sábados, la persona es salva por fe. Las obras no tienen, escúchenme bien, las obras no tienen nada que ver en la salvación. Tiene otro papel, pero no el tema de la salvación. Dios planta el árbol, le da la tierra, le da el agua. ¿Y qué va a pasar con ese árbol? Es un limonero, es un naranjo. ¿Qué va a suceder? Tiene agua, tiene tierra, tiene sol, tiene viento. ¿Qué va a pasar? Va a dar fruto. Va a dar fruto, hermano. Va a dar fruto. Tiene que dar fruto. Y si no da fruto, bueno, lo que dijo Juan a la mañana. Jesús se acercó a la higuera, no dio fruto, la maldijo. ¿Qué quiso enseñar? Que un árbol de frutos debe dar fruto. Ahora, ¿tengo que estar preocupado en dar el fruto? Ahora que tengo fruto, ¿lo hago notar el fruto? Yo ya estoy dando fruto. Va a salir espontáneamente. ¿Lo hago notar el fruto? Para mí no. Va a salir espontáneamente, digo. Va a salir espontáneo. Escuchen. No es lo que sucede en la práctica. El árbol dio fruto. Y punto. Va a dar fruto. Mirá, qué lindo árbol, está lleno de fruto. Aquí va a dar fruto. Tiene que dar, tuvo sol, tuvo tierra, tuvo aire, tuvo sol, tuvo el Dios que le dio la germinación. Y tiene que salir fruto. Es más, no uno, se tiene que llenar. Pero hay mucho que les gusta mostrar el fruto. Es como decir, mira yo qué buena sangre tengo. Mira, yo corrí 24 kilómetros, mira, porque yo tengo una buena salud, tengo una buena esto, me cuido esto, pero no sirve decir eso.
el árbol tiene que dar fruto, si tiene todas las condiciones. Todos nosotros estamos en las condiciones como para dar fruto y hacer obra. No me tengo que gloriar de las obras. Así como el árbol no se gloria de sus frutos. ¿Se va entendiendo? Sí, sí. Entonces, el peligro siempre es que nosotros caemos en las obras. Pero aquí las obras no sirven, sí, las obras sirven porque tienen que caminar conjuntamente con la fe. Porque el que tiene fe va a tener obra. El que tiene fe significa que tiene a Cristo. Y como tiene a Cristo, va a obrar. Como es árbol de fruto, va a dar fruto. Entonces, los frutos no se preocupen. Si estamos en Cristo, los frutos van a salir solos. Y si doy fruto, no me tengo que gloriar ni de los frutos. Porque si vos te glorias de los frutos, ¿qué va a suceder? Tiene yo todavía. Tiene el yo todavía. Porque si nosotros nos gloriamos en el fruto, Dios abate a la persona que se gloria del fruto. Porque entonces Dios le dice, como le dijo a Job, ¿sí? La tierra es mía. Tus raíces que diste son mías. El sol lo hice yo. La lluvia, el viento, todo lo hice yo. ¿De qué te glorias? Del fruto. Todo lo hice yo. Y todo me pertenece, hasta ese fruto es mío. ¿Sí o no? Entonces no tenemos que gloriarnos. Por eso que el yo, y si posiblemente tenga un poquito de yo, ¿no? Hay ahí adentro. Porque a veces esas cosas no se ven, solamente lo puedo saber yo. Esconderlo detrás de Cristo. Y tiene que morir al final. Entonces, eso es cómo va sucediendo. Ahora que yo tengo los frutos, ¿qué clase de fruto debo tener yo? Buenos frutos. ¿Qué fruto? Fruto del- Pera, banana, ¿qué tengo que tener? fruto del espíritu. Bien, Pablo, ¿y cuáles son esos frutos del Espíritu? Gozo, paz, paciencia, benignidad. Pablo, si prendeme por favor. Acá viene la parte más interesante. Entonces, nosotros dijimos hace unos sábados atrás que íbamos a terminar en qué libro. En Gálatas. Ah. Esta es la parte interesante. ¿Por qué la parte interesante? Que no le gusta que el árbol tenga fruto, ¿no? Mirá, está creciendo el frutito, y lo ven chiquito, y cómo va creciendo y se va inflando. Bueno, lo mismo pasa en la vida cristiana. Ahora nosotros somos árboles, ahora Cristo vive en nosotros, ahora fuimos justificados, ahora estamos caminando por la santificación. La santificación está siendo impartida mediante Dios y su Espíritu Santo, y ahora empiezan a aparecer los primeros frutitos dentro de nosotros, que somos la tierra. ¿Sí? Entonces, yo le saco las pilitas. A ver, dame un segundo. Entonces, ahora los frutos del Espíritu. Yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Qué es el pámpano? El pámpano es este gajito que une la ramita con la frutita. Ese es el pámpano. Nosotros somos el pámpano. La vid verdadera es Cristo. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Qué hace Dios con nosotros? Nos dice que debemos llevar fruto, ¿sí o no? No. Si no, entonces Dios te diría, hace obra, hace obra, hace obra. Dios lo que pide es seguirme a mí. He aquí yo he puesto delante de ti, dice Deuteronomio, he puesto delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Y después, ¿cómo termina el versículo? ¿La sabe alguien el versículo ese? No.
Escoge. Escoge la vida, escoge a Cristo. No escoge, no te dice Dios, hace obra, hace obra, hace obra. No, escoge la vida. Entonces, ¿qué hace él? Limpia, limpia, para que luego dé fruto. Esa es la obra que hace Dios. En esta parábola el Padre es labrador, Jesús la vid y nosotros los pámpanos o sarmientos que están unidos a la vid. El fruto producido es el resultado de la obra del Espíritu Santo actuando en aquellos que permanecen. Ahora ven el papel del Espíritu Santo. Por cierto, los viernes está tocando el pastor Piedrahita sobre un tema que no se habla del Espíritu Santo. Bueno, se habla pero de otro punto de vista. Todo fruto depende de la naturaleza del árbol que lo produce. Así, el fruto del Espíritu es el carácter de Jesús reproducido en nosotros. Qué interesante. Entonces, al dejarnos guiar por el Espíritu Santo, nuestro carácter, nuestras palabras y nuestras acciones son transformados a la semejanza de Cristo. Y ahora, este es el primer fruto. Qué rico el primer fruto. Permanecen en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es la fe. ¿Sí o no? No, el amor es el mayor de ellos. Es más grande que la fe y la esperanza. Es más grande, escuchen, porque esto está sacado de 1 Corintios 13. Es más grande que predicar profecía. Terminen de leer 1 Corintios. Y si yo predicaba hacer profecía, todo se va a acabar, todo va a cesar. Pero el amor va a ser lo que va a permanecer. Entonces, hermano, tenemos que tener esta linda, acá se llama frutilla, fresa le dicen en otros lados. ¿Qué hace el amor? La primera y más importante característica del fruto del Espíritu. El amor de Dios por nosotros cambia nuestra vida. Entender su amor nos transforma. ¿Todos tenemos amor? Pregunto, ¿todos tenemos amor? Sí, de distintas cosas. ¿Todos tenemos amor? ¿Cómo puedo saber si tengo amor? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no es gravoso. Ese es el verdadero amor. Este es uno de los primeros frutos. Todas las demás virtudes del fruto del Espíritu son auténticas, solo cuando están impregnadas de amor divino. Entonces, el fruto del Espíritu lo vamos a encontrar en Gálatas capítulo 5, verso 22. Ahí anoten. Libro de Gálatas. El libro de Gálatas se estudia conjuntamente con el libro de Romanos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es el fruto del Espíritu. Pero también tenemos los frutos de la carne. Algunos no llevan estos frutos, pero llevan otros frutos. ¿Y cuáles son los frutos de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, contienda, ira, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía, cosas semejantes a estas. Todos esos son mucho más los frutos de la carne. Líbrame a mí que no soy hechicero, ¿no? ¿Saben? A veces debemos podar esos frutos y colocar frutos buenos para no caer. Estos son los frutos del Espíritu, son bellos los frutos del Espíritu. Gozo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino
justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué dice? Que el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Por qué dice eso? Porque la gente se goza en la comida y en la bebida. La gente se goza en la fiestita. Claro, No, vamos a juntar, hacer una comidita y nos juntamos. están felices. ¿Qué es pecado comer? No, no hay pecado comer. Pero el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Por qué nos juntamos a veces con los hermanos? ¿Qué disfrutamos más? ¿Comer con los hermanos o el charlar con los hermanos? Apoyarnos con los hermanos. Estudiar. Bueno, yo no me olvido de esas comiditas, ¿no? Que hacíamos con los hermanitos. Y los ojos que se comen más lindo. Pero bueno, este es uno de los frutos del Espíritu, del gozo. Que nos gozamos de traer algo y compartir con el otro. Verle la cara de felicidad al otro. ¿Sí o no? A veces nos gozamos de eso. Le hacemos el bien a alguna persona. Nosotros ya le vemos el rostro y nos gozamos en eso. Eso es un fruto. Esto no se compra. Ese versículo es mal usado. ¿Cuál? Ese versículo de que no es comida ni bebida. Ah, bueno, sí. Mal usado. Sí. ¿Cuál es el fundamento del gozo que produce el Espíritu Santo? Comprender y aceptar, ¿qué dicen? A ver. Nosotros debemos tener más fe. Creamos en la salvación. Vayamos a Dios y rindámonos a Él con fe. Él nos dará un carácter como el de Cristo. Esto debemos repetirlo a todos una y otra vez. Al estar unidos a Cristo, podemos darlo a conocer al mundo. Entonces cesarán todas nuestras vacilaciones. ¿Qué pasa? Sí, por favor, me ayuda. Y obras hechas por casualidad. Honramos a Dios, mostramos una fe firme y una recta confianza. Recordemos que el Señor no es glorificado por lo exterior de un espíritu displicente e infeliz. Si Dios cuida de las flores y les da perfume y hermosura, ¿cuánto más nos dará fragancia de un carácter alegre? No solamente las hace crecer, no solamente le da pétalos, sino que le da ¿qué? Una fragancia. No solo te hace perfecto en cuanto tenés brazos, piernas, tenés todo, tenés salud, todo, pero ahora, ¿cómo lo hermosea a la persona? De este modo podremos dar a conocer al mundo lo que hace la verdadera religión en favor del hombre y de la mujer. El gozo de la salvación llenará los corazones y la paz y la confianza nos hará decir, yo sé que mi Redentor vive. Job 19. El Señor ha manifestado con claridad en su palabra que su pueblo es gente gozosa. La verdadera fe levanta las manos y las pone sobre uno que está detrás de las promesas. Y se multiplicará la paz y de tus hijos. Y aquí yo extiendo sobre ella paz como un río. Por eso que el versículo del Salmo 9 dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me voy a regocijar ¿en quién? En ti. ¿Nos regocijamos en Dios? ¿Nos alegramos nosotros en Dios? ¿O hay otra cosa que nos hace alegrar más? Sí, hay otra cosa que me hace alegrar más. Bueno, puedo aprender a poder gozarme en el Señor. Eso es uno de los frutos. Y me estaba comiendo antes de eso, antes de poder manifestar los frutos, dice, antes de estos frutitos que son más hermosos, está el primer fruto que se llama el arrepentimiento como primer fruto. Pero bueno, estamos analizando los frutos. La paz, justificado pues por la fe. Ahora entienden lo que es justificado.
Ahora que somos perdonados por fe, gratuitamente, no porque hicimos algo, sino por la obra de justicia de Cristo Jesús, ahora tenemos ¿qué? Paz. ¿Qué es tener paz? Tener a Cristo. Una persona que tiene paz, ¿tiene problemas? Tiene problemas, pero lo sabe ella sobrellevar. Está tranquilo. Una persona que tiene paz, ¿puede dormir bien? Sí, Aunque tiemble la casa, ¿puede dormir bien? Como que se pone sobre una barca. Claro. Lentamente. Jesús estaba durmiendo y se estaba moviendo todo. Iban a perecer. Maestro, despierta que perecemos. Estamos durmiendo bien. Lo que da la paz. Por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración, ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿cómo vas a estar descansando y se está moviendo todo? Que sobrepasa, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Redentor del mundo decidió ofrecerle a sus atribulados discípulos el más poderoso de los consuelos. De una extensa gama de posibilidades, escogió el tema del Espíritu Santo, que inspirara y vivificara sus corazones. Sin embargo, aunque Cristo hizo mucho para darlo a conocer, cuán poco habita en las iglesias. ¿Qué es lo que no hay en las iglesias? ¿Qué es lo que no hay en las iglesias? Paz. No hay paz, hay guerra, matanza, asesinato. Unos se comen a otros. Lo está diciendo aquí. Aunque la divina influencia es esencial para la hora del perfeccionamiento del carácter cristiano, muchas veces son ignorados. El nombre, escuchen bien, son ignorados el nombre y la presencia de Cristo, del Espíritu Santo. Por eso que en esta época poco se habla del Espíritu Santo. Más se debería hablar del Espíritu Santo, más se debería hablar de su obra, más se debería hablar de su ministerio, porque el Espíritu Santo es el que brinda que nosotros podamos tener los frutos del Espíritu. Él es el que imparte los frutos. Y muchos hoy en día están rechazando al dador de los frutos. Muchos rechazan al que te da arrepentimiento. Muchos rechazan al que va a terminar de sellar para vida eterna. Este que va a sellar va a hacer que tú puedas pasar por el tiempo de angustia. Este va a hacer que tú puedas pasar cuando estén sonando las trompetas, cuando se ocurra el minuto de la casi media hora de silencio sobre la tierra. ¡Qué interesante! La fe es poderosa, la esperanza también tiene su obra en el cristiano, pero el amor es el que va a hacer vencer al cristiano, el que va a hacer transitar y llegar a ser uno de los 144.000. El amor. ¿Cómo me doy cuenta si tengo amor? No sé discernir si yo realmente tengo amor. Ama a Dios y guarda sus mandamientos. Sí, yo lo amo y guardo sus mandamientos. Bueno, ve y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y se fue triste. Y se fue triste. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Porque nosotros creemos eso. Entonces, este es otro de los frutos que nosotros debemos tener. ¿Sí? Es el resultado de haber sido liberados de nuestros pecados por la fe en Jesucristo. Entonces, una vez que recibimos paz, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ahora tenemos el frutito de la paz. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tener paciencia. buscar los otros frutos. La benignidad, Frío. A ver si quieren, a ver, si vamos entendiendo a dónde quiero apuntar. Yo ya tuve el primer fruto, ahora tengo el fruto de la paz. ¿Qué hago con el fruto? Y lo voy juntando en un tacho, los tantos frutos. ¿Y qué hago con eso? Hacer discípulos. ¿Y qué hago con los frutos? ¿Hago mermelada? ¿Qué más hago? ¿Y hago lo otro? ¿Hago un bizcochuelo? ¿Qué puedo hacer con el fruto? Hermano, el fruto es para compartirlo. El fruto es para brindarlo a otro. Yo tengo paz y el otro está atribulado. ¿Qué hago? Voy y le doy consolación, le brindo paz. Probar el fruto. Aunque no es fruto
mío es un fruto del Espíritu, un fruto de Dios. Entonces, ¿cuántas veces nos pasa que a veces estamos mal y viene una persona y nos da consolación, nos dice unas palabras y nos da tranquilidad? Elena de Guay, anoche estuvimos viendo, Elena de Guay en su momento de tribulación, que Dios pensaba que era tirano, que ella no era digna ni de acercarse y que tenía que hacer ciertas cosas como para que Dios la mire bien. Y se acerca este hombre, este pastor, y habla con ella. Y le dice, mirá, Dios no es así. Dios actúa así, así, así. Entonces, esas palabras dichas por un pecador le trae paz, tranquilidad. Eso, este fruto de la paz, el fruto del gozo, es para compartir, hermano, no es para guardárselo, no es para llenar el tacho y llenarlo ahí en la alacena de nuestra casa, no, es para compartirlo. Acá tenemos otro frutito, ¿cuál es? La paciencia, ay, la paciencia. Aquí la paciencia de los santos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, dice Colosenses 3:12, amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Colosenses. ¿Qué es la paciencia? Tranquilidad. Cuando alguien quiere venir a preguntarle a ustedes, no, ¿qué es la paciencia? ¿La paciencia? ¿Qué le digo yo ahí? ¿Alguien le preguntó alguna vez a ustedes qué es paciencia? ¿Nunca? Es esperar. ¿Se puede decir? Paciencia, esperar. ¿Qué le deberíamos decir a ese que nos pregunta qué es paciencia? Paciencia lo que se tengo yo. No me voy a decir eso. No. Muchas veces así. Moisés, ¿qué hizo Moisés? Era paciente. ¿Cómo se notaba la paciencia de él? Que soportaba el pueblo tan rebelde, un pueblo tan Pero rebelde. ahora vamos a hablar en él ya transformado, él ya siendo paciente. ¿Qué hacía? Porque él guardaba los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y eso se demostraba en su paciencia y amor. Primera de San Juan, capítulo 5. Este es el amor que guarda en sus mandamientos. Entonces, la paciencia se demuestra en amor a Dios. Y esa paciencia es ser tolerante con los demás. Ese es uno de los frutos posiblemente más ansiados. Tal vez el más anhelado, el más codiciado, de poder tener paciencia. Porque algunos piensan también que la paciencia puede traer la paz. Debo obtener esa paz y esa paciencia. La paciencia. No todo el que habla de Cristo es uno con Él. Los que no tienen el Espíritu y la gracia de Jesús no son suyos. No importa lo que profesen. Por sus frutos van a conocer a las personas, no por lo que se habla. Dice el Espíritu de profecía. No importa lo que profesen, las prácticas y costumbres que siguen los dictados del mundo no promueven los principios de la ley de Dios. Y por no tener el aliento de su espíritu, tampoco se expresan su carácter. La semejanza a Cristo será revelada únicamente por los que se asemejan a la imagen divina. Los que son modelados mediante el Espíritu Santo pueden llegar a ser, ¿qué? Hacedores de la palabra de Dios. Esto los pone en condiciones de dar a conocer la mente y la voluntad de Dios. Podríamos, hermanos, hablar mucho sobre cada fruto. Ahí nos queda la bondad, la fe. Son a veces cosas que desconocemos. Paciencia, benignidad, tenemos la bondad. Son otros frutos que a veces no sé cómo, de dónde salen esos frutos. Fidelidad, confía en Jehová.
y haz el bien. No te canses de hacer el bien. Es que aquel me paga mal, no importa, hace bien. Habita tu tierra y cultiva la fidelidad. Salmo 37. ¿Qué hay que cultivar? La fidelidad. Dios dice, cultiva, habita tu tierra. Fidelidad. Mansedumbre. Y acá ya está la foto de Moisés. El hombre más manso de toda la tierra, dice la Biblia. Y nosotros nos enojamos. ¿Por qué te enojas? Es que vos no me escuchás. No. Una cosa nos lleva a la otra. ¿Tenés o no tenés? A veces nos enojamos por cositas tan A veces nos enojamos, sí. De cositas pequeñas queremos incendiar todo, hermano. ¿Sí o no? Ese es que no tiene ese fruto. Tendrá otros 8 frutos, otros 6 frutos, pero está faltando la mansedumbre. Y la mansedumbre es, haya sol o haya tormenta. La mansedumbre no se inclina para ningún lado. Mansedumbre es mansedumbre. ¿Cuándo se manifiesta más la mansedumbre? ¿En un día calmo o en un día tormentoso? Un día tormentoso. En cualquiera de los dos ambientes está la mansedumbre. Pero la mansedumbre en las tormentas brilla más. En las tormentas brilla más. Efesios capítulo 4, verso 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos. ¿Quién? Yo y mi perro, no. Yo y mi loro, no. Yo y otra persona. Los unos a los otros con amor. El que no tiene mansedumbre es que no ha conocido a Dios. El que no haya mansedumbre es que todavía no he puesto buen abono para que crezca ese fruto. También uno de los frutos posiblemente más difíciles de poder hacerlo crecer. Hay flores que son más delicadas que otras plantas. Pero la mansedumbre es delicada para que crezca, porque a veces no encuentra el terreno óptimo, el abono óptimo para que pueda crecer la mansedumbre. Posiblemente sea más fácil la paciencia, la bondad, posiblemente sea más fácil tener el gozo de disfrutar de lo que Dios me brinda, pero la mansedumbre, no, pasa eso, vamos a leerlo en otro momento, sí, pero es lo que debemos tener, hermano. Me gustaría hablar sobre todo dominio propio, que es otro de los frutos del Espíritu, y este también es uno de los frutos muy codiciados, es la figurita difícil de tener. Dominio propio, ¿qué es dominio propio? Bueno, Eso lo vamos a ver. no sé si lo vamos a ver. Pero hay muchas citas, yo he leído mucho Sí. sobre el dominio propio que dice que si tenemos dominio propio podemos vencer todo. Le voy a leer solamente un versículo donde se habla del dominio propio. Daniel 1:8. Y este nos enseñaba, ¿no? Allá por esos años, no sé si se ¿Cuál? acuerda Y propuso no contaminarse. de memoria, nos enseñaba. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse ni con la comida del rey, Dominio propio. ni lo que él bebía, ni el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que se le obligase a no contaminarse. Dominio propio. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Eso es importante, hermano, y ya estamos terminando, poder tener todos esos frutos. Y sabe, si nosotros hacemos terreno y vamos a comprar abono celestial para poder tener estos frutitos y que salgan, ¿sí? Y volvernos agricultores en nuestra vida espiritual, vamos a ver qué gozo vamos a tener cuando una vez que tengamos los frutos los podamos compartir. Así como una vez Pablo nos compartía las naranjas, ya no las tenemos ahí, se dice que vos todo, ya no comparte las naranjas. Naranjas enormes tenía. ¿Cómo trata de ayudar a esa? Eran grandes esas frutas, eran grandes. A veces nos asombramos de
ciertos árboles que tienen unos frutos enormes. ¿Quién la quemó? ¿Eh? ¿Quién la quemó? Fue un accidente. Ah, Pero bueno, eso es lo que tenemos. Entonces, si nosotros hacemos esto, vamos a evitar incendios grandes, catástrofes de proporciones enormes. ¿Quieren que les cuente una catástrofe grande por no tener estos frutos? ¿Quieren que les cuente? 2 minutos les voy a contar. En 2 minutos voy a terminar. A ver. Había una reunión y allí había varios adventistas que se tenían que reunir en esa reunión. Y esa reunión iba a ser la mejor reunión que iban a tener los adventistas el séptimo día. Una de sus asociaciones generales más conocidas, pero no específicamente por las buenas obras. Fue el Congreso de la Asociación General de 1888, situado en la ciudad de Minneapolis. ¿Qué sucedió allí? Si yo tengo que preguntar a cada uno de ustedes, ¿qué sucedió en 1888 en el Congreso? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? fue que la justificación por la fe lo que hizo la edición. Bien, puede ser, fue uno de los puntos. Luisa, ¿qué sucedió en 1888? Laura, Pablo, Sí, yo también, la justificación por la fe. Cecilia. Dos pastores de Wagner y John trajeron varios mensajes, entre ellos trajeron la ley de Gálatas y trajeron también el cuerno pequeño de Daniel 8, entre otros. Y en la ley Gálatas trajeron la justificación por la fe de la ley. Se pelearon. No sería eso nada, es que se dividieron. Igual estuvo tramado eso, hace meses atrás estuvo tramado. Había 2 grupos bien notorios. Y esos grupos, escuchen bien, eran ministros. Todos ministros de los dos lados. Todos ministros. Por un lado, Ni Elena G. White. por un lado estaba Butler, El presidente de la asociación. presidente de la Asociación General. Butler lo tenía en su grupito, lo tenía a Uriah Smith, que era editor de la revista Herald. Y después estaban allí Kilgore, otro pastor de Illinois, estaba Morrison, estaba Underwood y Van Horn de Michigan. Estos eran hombres prominentes dentro de la iglesia adventista. Ese era un grupo. Después estaba el otro grupo. El otro grupo estaba Wagner. Estaba John, que era coeditor de la Sign of the Times. Después estaba, que también eran profesores de Biblia. Estaba Haskell, estaba Jones, estaba Elena White. 2 grupos se formaron. Y había divergencia entre esos grupos. ¿Cuál era la divergencia? Ahí más o menos Cecilia dijo, y Paulito también dijo, sobre los temas conflictivos. La justificación por la fe fue un tema. La ley en Gálatas. Ese fue un tema fuerte. No, ¿qué es la ley en Gálatas? Es moral. No, el otro no es moral, es esto. El otro, no, hay que cumplirla. No hay que cumplirla. Esto. Estaba el tema de los 10 cuernos de Daniel. De Daniel 8. El problema era, te lo vamos a hacer sencillo. Los que uno de los grupos, el que más manejaba era Butler y era Uriah Smith. Y del otro lado estaba, de los 2 grupos, los que más manejaban era Butler y Uriah Smith. Y del otro grupo era Jones y Wagner. ¿Y cuál era el problema? Que Uriah Smith y Butler eran grandes, hombres de edad, más de 50 años tenían. Y Jones y Wagner eran jovencitos. ¿Y qué sucedió?
discutir entre gente grande y gente joven. Que hay discriminación. Aparte del problema, porque se discutía y se tiraban con munición gruesa, que de acá imprimían estos ciertos artículos y que los otros ciertos artículos, pero siempre se pedían permiso. Siempre se pedían permiso. Pero igual, lo mandaban. Si lo aceptaban, lo mandaban las teorías y eso hacía punto de conflicción. Pero eso venía ya sucediendo no en 1888, venía arrastrándose unos años antes. Ya se venía a venir. Es más, la hermana White dijo, por favor, no se van a pelear en el Congreso. Mira, acá, Oh, estaba ahí ella. Estaba sentada en primer ¿Sabe lugar. lo que dijo ella? decía, ¿Sabe lo que dijo ella? ¿Dónde está? No, pero ella no Como pertenece loco, a ningún mira. grupo en esa Cuando banda. yo lo Ella leí, escuchó nomás. Y Era el después, ¿Eso no era el antitipo de Josué y Caleb? En la época que fueron a ver el pueblo? Porque después vendría el 1804. Digo, no, es 1880. justamente el paso ese de la constitución de fe, de lo que no radicalmente. escuchen lo que dijo Ellen White. A los hermanos que se reunían en la Asociación General, ella les dijo que cada alma se despoje ahora de la envidia, celos, mala sospecha, mantenga el corazón en íntima comunión con Dios. Si todos hicieran eso, tendrán arderles en el altar del corazón aquel amor del cual Cristo les habló. Todos los grupos tienen que tener bondad. Todos tienen que tener ternura cristiana. No habrá ninguna contienda, pues los siervos de Dios no contienden. La correcta interpretación de la Escritura no es todo lo que Dios requiere. Él no se complace apenas que conozcamos la verdad, sino que debemos ponerla en práctica en el trato con nuestros semejantes. Eso dijo Ellen White. ¿Qué sucedió? Todo lo contrario. Wagner y John vinieron bien preparados con munición teológica e histórica. Pero por alguna razón Uriah Smith y sus compañeros no hicieron ningún preparativo especial. Pero trajeron, sin embargo, varias centenas de copias de panfletos que Butler sobre el tema de Gálatas, cuando empezaron a repartir a los delegados. La apelación de Elena de White a favor de la bondad y la compasión fue ignorada totalmente. Resultaron en discusiones que a veces se volvían violentas. Ella predicó sobre el amor de Dios y después hizo una apelación para testimonio, pero muchos dieron testimonio. Y escribió ella, de aquel fue un día más feliz de su vida. Aquella fue una ocasión de refrigerio para muchas almas, pero no continuó tanto. Elena de White culpó tanto al pastor Butler como al pastor Smith por obstruir el camino. Y ya cuando empezaron a predicar John y Wagner sobre el tema del amor de Dios, de la justificación, esto que estamos viendo, hermano, que nos dijo así, embelesado, se destruyó todo. Por las peleas que había, se anuló. Hermano, animosidades fueron bien dirigidas. Ahora, esas peleas, ¿sabe a qué condujo? Ustedes, sí, se pelearon. No. Miren dónde terminó. Los grupos tanto se pelearon, que terminaron descreyendo a la profetisa. Y ella ya lo veía, ya se estaba poniendo duda. El que maneja eso, ¿quién es? Satanás, sobre el ministerio de Ellen White. Y encima ella estaba en el grupo de ellos. Tremendo. Por eso que la hermana White dijo, la posición y la obra que Dios me confió en esta conferencia fueron menospreciadas por casi todo. La rebelión fue general. Su curso de ustedes fue un insulto al Espíritu de Dios. Hermanos, no tenemos ni la idea realmente de lo que sucedió ahí. Los hermanos han hecho moriqueta. ¿Qué?
esa palabra? A ver, Muecas. Gestos por la vida, Gestos, será. Muecas. claro. Una vez me pasó a mí predicando y el hermano haciendo Gestos. gestos Sí, viste. abiertamente Eso es lo más horrible del ser y humano. comentando al hermano, no, que lo que está hablando es una... O sea, se daba a entender muy bien de lo que yo estaba hablando. No hay que escucharla nada al pastor. Ah, Y se le veía en la cara, el hermano estaba inquieto. sí. Le caía mal a él. Los hermanos hechos moriqueta han criticado, comentando, desmereciendo, reteniendo y escogiendo poco y rehusando mucho, hasta que los testimonios no significan nada más para ellos. Eso fue lo que pasó. De un modo general, el espíritu de los ministros que vinieron a esta reunión es de rechazo a la luz, constante y constante. Por eso, ella dijo, fue arrancada de decir, a ver, yo se lo voy a leer. Miren lo que dijo ella. Fue lo último que dijo. A ver si lo tengo acá. Déjenme 2 segundos. Dios dio preciosa gema. Dios dio preciosa gema de verdad a su pueblo en un nuevo marco. Esta luz del cielo fue rechazada por algunos con toda la obstinación terca que los judíos manifestaron al rechazar a Cristo. Satanás les impidió de obtener aquella eficiencia que podría pertenecerles a llevar la verdad al mundo, como los apóstoles proclamaron después del día del Pentecostés. La luz que debía iluminar toda la tierra, Apocalipsis 18, con su gloria fue resistida y en gran parte por causa de la acción de nuestros propios hermanos se retiró del mundo. Por eso que ella dijo después por inspiración, el Espíritu de Dios ya no está en la sucesión general. La iglesia hoy en día, como está escrita en los eventos de los últimos días, no saben cómo taparla. No, es que eso lo dijo ella porque le pasó esto. No saben cómo taparlo. Ah, desde esa vez es lo que ella, por eso dijo ella, desde esa vez. Desde 1888. Ese congreso fue un disparador, hermano. Y saben que ese congreso potenció a uno de los hombres más notables de la iglesia adventista. ¿Quién estoy hablando? Había 2 grupos. Estaba John y estaba Wagner. Pero del otro grupo, ¿quién eran los notables? Butler. ¿Y quién era el otro? Uriah Smith. El que lo disparó fue no a Butler, fue a Uriah Smith. ¿Cómo? ¿Qué pasó con Uriah? Esa es otra historia. Ya la voy a contar. Voy a hablar bien clarito de Uriah. Eso estoy preparado. Para que sepamos quién fue. Urias. ¿Se arrepintió? Ministro. El ministro. El ministro. ¿Qué cosa no había que pasaran por las manos de Uriah? Y él dejó una herencia que hasta hoy en día, una herencia errónea que no se puede borrar. Que no hizo nunca nada bueno, sí, pero hay algunas cositas que nosotros no entendemos. Pero él se arrepintió de esas cosas. Ah, ese hombre, sí, se arrepintió, pero a veces el arrepentirnos no significa que las consecuencias van a venir como una marea. Es como el caso Era de un hombre Salomón. muy ávido, muy potente en su forma de pensar. Y eso que era un hombre disminuido. De chiquito le habían cortado la pierna. Le faltaba una pierna, güey.
Ah, pero ese hombre como caminaba, no importaba nada a él. Ya les voy a contar. O sea, él se arrepintió, Se arrepintió. pero las consecuencias que Quedan. hizo en ese momento, el daño que hizo. Déjenme otro día contarles qué fue todo lo que él hizo. Es como el caso de Salomón que se arrepintió de su pecado, pero el pueblo, Consecuencias. las consecuencias quedaron en el pueblo. Terminamos entonces con esto, rápidamente. Si alguno está en Cristo, nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Cuando un hombre se convierte en Dios, adquiere un nuevo gusto moral. Le da una nueva fuerza motriz y ama las cosas que Dios ama. Pues su vida está unida ¿con qué? Con la vida de Cristo, que es la vida. Que el Señor nos pueda hacer ser, mediante su Espíritu Santo, buenos agricultores, para que salgan cada frutito, ¿sí? ¿Es así? Vamos a terminar. Pues.